Continuando donde lo dejó mi compañero Eduardo, entramos al punto 3.5.3, que es implementar el dispositivo Poka-Yoke para el control de la demanda energética. Nos dice que para la implementación de este dispositivo Poka-Yoke se toman en cuenta las siguientes actividades. Lo que viene siendo conocer el dispositivo Poka-Yoke para el control de la demanda energética, supervisar las instalaciones que va a llevar el depósito del Poka-Yoke, definir el orden de desconexión y evaluar las mejoras que estas van a tener cuando sean aplicadas en lo que es el área de oportunidad. Llegamos al subtema 3.5.3, que el primero es conocer el dispositivo Poka-Yoke para el control de la demanda energética. Bueno, el dispositivo Poka-Yoke nos dice que está compuesto por los siguientes dispositivos bidireccionales que ayudan al control y lo que viene siendo el monitoreo de toda la demanda que se va a llevar a cabo gracias a esta herramienta. Lo primero que nos menciona es que tiene una unidad CPU, que sabemos que es la que le da, es como que el cerebro, el control que tiene cualquier maquinaria, es como si fuera el de una computadora. Esa es la parte central que va a llevar todo el orden y el seguimiento que tiene que realizar todas las operaciones Poka-Yoke. Dice que maneja un módulo bidimensional CA4, un sistema que controla la máxima demanda de consumo energético de plantas industriales, también naves industriales, cualquier espacio donde nos pida que se controle la máxima demanda que tú puedes tener relacionado con el consumo de energía que también vas a gastar, porque también no te va a dejar que tú sobrepases el límite, porque vamos a caer al problema en donde nos va a generar más costo el estar produciendo. Pero bueno, gracias a este módulo bidimensional nos permite mantener ese control en la medida máxima, pero sin sobrepasarnos de la energía. Nos dice que es necesario tener un control sobre las cargas para evitar superar la máxima demanda de energía. Y dice, para que eso sea posible, el controlador actúa mediante los módulos sobre una serie de cargas. De ahí tenemos que el módulo bidireccional MR3. Este módulo es un sistema pues de prioridades, es decir, que pueden ser desconectadas habitualmente y las más prioritarias que solo deben ser desconectadas cuando sea impredecible, para evitar que exceda la potencia contratada. A eso se refiere a que de alguna manera mantiene lo que es un sistema de prioridades controlando lo que son cargas conectadas que son inactivas, forzadas, activas y forzadas. De ahí tenemos los relés de control, que son un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor, controlado por lo que es un circuito por medio de una bobina y un electroimán que acciona un juego de uno o varios contactos que permite abrir uno o varios circuitos electrónicos independientes, con esto dándole un poquito más de control a lo que viene siendo la distribución de la energía eléctrica para la realización de los productos que se van a llevar a cabo en la empresa. De ahí tenemos conocer el dispositivo Poka-Yoke para el control de demanda energética. Nos dice que maneja lo que es un software, que es el Power Studio, un software potente, sencillo y de un entorno amigable, que tiene las siguientes funciones. La primera, tiene un estudio energético de alto nivel, ratios de producción, es decir, conoce los consumos energéticos por unidad producida, gestión de la calidad de riel y una explotación de la información adquirida de forma gráfica o mediante tablas. Aquí nos viene para supervisar la instalación del dispositivo Poka-Yoke. Nos muestra lo que es primero el módulo CA, que ya lo vimos, que debe estar conectado a un medidor principal, a la CPU y al módulo MR3. El módulo MR3 debe controlar y monitorear lo que son los 9 rieles de control. Y bueno, los rieles de control nos dice que cada uno de los 9 rieles de control debe administrar los siguientes equipos en horario punta, que es el horario que más nos perjudica. Entonces, maneja lo que es las sumas, que es la unidad manejadora de aire, que es esta, que su función pues es extraer el aire que se encuentra en el medio ambiente y lo introduce en la planta para poder trabajar con él. Aquí podemos ver cuál es el UMA. De ahí tenemos el pozo 1 y el pozo 2, que dice que su función es extraer agua cruda, la cual manda a cisternas donde se purifica y luego va a ser distribuida por toda la planta en donde se necesite. De ahí tenemos la máquina de teñido, que pues, como su nombre lo dice, se encarga de teñir lo que viene siendo los hilos, una capacidad de 330 bobinas de hilo crudo. ¿Sabes lo que puede almacenar para que se pueda teñir?
De ahí la Rapid Dry 324, que esta máquina es una máquina de secado centrifugado, que después de que recordemos, como lo expliqué en el paso 1, cómo se lleva a cabo el método de producción, cuando la máquina ya tiñe el color y ocurre lo que es la absorción y la penetración del teñido al hilo, realiza lo que es un secado centrifugado rápido para poder pasar al siguiente proceso. De ahí tenemos el secador Rapid Dry 4.3, esa es otra máquina, es otra versión que tiene la misma función que la anterior, que es el secado y el centrifugado que va a llevar el hilo. Tenemos el Schuyler 3 a Schuyler 5, son máquinas de enfriamiento por agua a través de un químico denominado glicol, que nos sirve para darle enfriamiento, es decir, cuando ya se secó el hilo, se le da un enfriamiento, como, te puedo decir que es como que es como de los acabados que se le empieza a dar dentro de lo que viene siendo al hilo. Nos dice que esos equipos son utilizados para abastecer de aire acondicionado las áreas administrativas también de la empresa, ya que funciona, como lo dice, a través del químico denominado glicol, mantiene pues fresco lo que viene siendo el área de las oficinas, pero también ayuda a secar o darle un acabado a lo que viene siendo el hilo. El proceso que describí, que es supervisar la instalación del Poka-Yoke, nos viene aquí, donde nos narra a través de un gráfico que inicia con la unidad de proceso central, la CA4, que es lo que ocupamos como el Poka-Yoke. Tenemos el medidor central de CFE y mantiene un control de todas las actividades que se realizan. O sea, aquí están todos los riel que va a controlar, y bueno, esto es un esquema de conexión de todos los equipos al dispositivo, y pues el Poka-Yoke se mantiene de controlar lo que es la demanda de la energía. Ahora sí que este Poka-Yoke consiste en que mantiene un control y orden en que va a producir la cantidad máxima, pero sin la necesidad de sobrepasar lo que viene siendo la cantidad eléctrica requerida para evitar gastos. Con esto obviamente ese Poka-Yoke funciona de maravilla, porque va a detectar en qué momento decir, no, pues en mi producción está al máximo, pero ya está a punto de sobrepasar. Entonces este CPU trabaja de manera inteligente para evitar que eso llegue a pasar. Con esto evitándole pues que la empresa genere muchos gastos y ahorrándole bastante dinero, manteniendo ese control de la electricidad. Ahora entramos al punto 3.5.3.3, que definía el funcionamiento del dispositivo Poka-Yoke. Aquí nos habla, dice que el objetivo pues no es compensar el sistema eléctrico de la empresa, sino tener tensión sobre los sistemas de carga, o sea, mantener un control. Nos menciona aquí dos puntos importantes, que se debe proponer un orden de desconexión de los equipos y definir orden de desconexión de los equipos. Aquí tenemos que llevamos a cabo las siguientes actividades. Tenemos el concentrar el consumo de cada uno de los equipos, como se muestra en la tabla 3.5. Esto es una propuesta de lo que es el orden de desconexión de los equipos, que nos maneja cómo es que estos van a empezar con una desconexión debido, si te das cuenta, están ordenados de una forma de mayor consumo ascendente a menor consumo. Entonces aquí podemos ver cuánto es el consumo que estos tienen acumulados, podemos ver cuánto es lo que genera cada uno, y bueno, esto pues digo es la propuesta de cómo se puede realizar una desconexión de dichos equipos para ir desconectando de poco a poco. De ahí nos dice que se debe de ordenar descendentemente los equipos conectados en el Poka-Yoke con base al consumo de energía eléctrica. Es lo que estaba mencionando, cómo están con respecto a lo que es su consumo. De ahí nos dice que se realiza lo que es un análisis de Pareto para determinar lo que es un porcentaje de aportación de cada uno de los equipos con base al consumo de energía eléctrica que esos están utilizando. Aquí podemos ver el diagrama de Pareto, cómo cada una de las máquinas, cómo están acomodadas y cuánto es lo que vendría generando lo que es el consumo de materia, y bueno, maneja lo que viene siendo también el porcentaje acumulado, como poco a poco va generando. Y bueno, esto es lo que viene siendo el análisis de Pareto que se aplica a lo que es el sistema Poka-Yoke que estamos manejando. Nos dice que con estos resultados se visualiza que un equipo propuesto en primer lugar aporta un 24% de consumo total, y que el último equipo en desconectar solamente ocupa lo que es un 2%.
De ahí nos vamos a lo que es definir el orden de desconexión de los equipos mediante junta administrativa. Se supone que a través de una junta administrativa donde los gerentes y aquellos encargados van a llegar como que a un acuerdo y poner una propuesta de lo que viene siendo la desconexión de cada uno. Y bueno, se llega a la conclusión, como se ve aquí, que esta es una orden de desconexión pues, que se encuentra definida en cómo se va descoordenado, en qué orden y qué máquinas, pero podemos ver que su consumo pues es variado, o sea, no inicia de una forma ascendente, sino que varía mucho, del 94 baja a 51, de al 20, pero del 20 sube al 125. Pero eso es lo que mantiene como el orden de desconexión de los productos, perdón, de las máquinas. De ahí nos dice, evaluar mejoras obtenidas con el dispositivo Poka-Yoke. Nos dice que se deben realizar las siguientes actividades. La primera es medir el factor de la demanda facturable total por día. De ahí analizar la medición del factor de la demanda facturable total por día, determinar el factor de demanda facturable total, pero ya no por día, sino mensual, comparar los resultados del antes y el actual en lo que son términos de Six Sigma. Con el Six Sigma recordemos que podemos ver qué resultados tenemos antes de la aplicación de la herramienta y cuáles son los resultados que vamos a tener después de la aplicación de dicha herramienta. Y por último, comparar los resultados visualmente para ver cuáles fueron los cambios elementales que hubo en la aplicación del sistema Poka-Yoke. Aquí nos dice que para medir el factor de la demanda facturable total por día, nos dice que el software que maneja el dispositivo Poka-Yoke, el Power Studio, tiene la opción de desplegar la demanda facturable que se tiene tanto en meses, días y por cada minuto. Nos dice que para tener registro de las mediciones, una vez que se implementa el sistema Poka-Yoke, se considera lo siguiente: crear un formato de registro para la toma de las corrientes máximas que ocurren por día, registrar las demandas máximas por días en horarios establecidos y calcular la demanda facturable total de todo el día. Aquí tenemos lo que es el formato de registro para las demandas máximas diarias. Maneja lo que es el horario, cuál es el que maneja, si el de verano o el de invierno, el monitor, que viene siendo quién es el que monitorea todo esto, y bueno, en la demanda máxima nos muestra dónde vamos a poner la fecha. Vamos a poner lo que es lo máximo que genera en lo que es el base, cuánto genera en lo que es intermedio, cuánto genera en lo que es punta, y ya con esto nos damos cuenta de cuánto va a ser la demanda facturable total que va a tener en los diversos horarios. Recordemos que el que más nos gasta energía es el de punta. El de base, aquí nos dice los horarios desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, de ahí dependiendo de los horarios, de 6 a 18, si no me equivoco, es verano, y de 6 hasta 22, aquí dice 22 a 24, pero de 6 a 22 es el de invierno. Y aquí lo que maneja punta, que viene siendo en las horas en donde, desde las 6 hasta las 10, las horas en que más gasta energía. De ahí nos dice que una vez definido el formato de lo que es el registro de las demandas máximas, se realiza lo que son una gráfica que nos muestra las mediciones de las demandas máximas que hay en horario base, intermedio y punta con el programa de Power Studio. Aquí podemos ver las variaciones que estamos teniendo de la cantidad de kilowatt que se gastan. Por ejemplo, aquí está el horario base, aquí el horario intermedio y aquí lo que es el horario punta. Aquí en imagen no se logra definir bien qué es lo que dice, pues supongo que ha de ser como que resultados, la verdad no dice como tal, pero sí podemos ver cómo está la variación de lo que viene siendo el consumo de energía eléctrica. Y ya por último, maneja lo que es un registro parcial de lo que viene siendo, por ejemplo, en este caso pongo un ejemplo que es el mes de noviembre del año 2014, las demandas diarias que tuvo cada uno de los horarios definidos, tanto de base, intermedio y punta. Aquí podemos ver las distintas demandas y pues qué cantidad tuvieron cada uno. Lo que podemos ver en color rojo son las cantidades pues máximas que más alcanzaron, que por ejemplo en el día 3, en el intermedio se alcanzó una marca de 1764 kilowatts, de ahí todos se mantuvieron bajas de 1764. Podemos encontrar otra alta el día 20 en lo que fue en el horario base de 1753 y lo que fue ya en intermedio al otro día, el 21, en de 6 a 18, 1785. Aquí podemos ver que en el punta no hubo una de ese gran tamaño, pero si vemos la diferencia en el punta, a partir de 1000 es como tiene la cantidad de kilovatios, mientras que en el base, en intermedio,
mantiene también niveles pues bajos o regulares de lo que viene siendo la cantidad de kilovatios presentes en el registro de lo que es en el registro de lo que viene siendo las demandas máximas que hay de energía. Y bueno, ahora continuando con el tema, sigue mi compañera Angélica, que va a seguir explicando un poco más acerca de cómo se lleva a cabo esto de los registros en las demandas máximas de energía, y continuamos con ella. Y vamos a continuar con el tema de mejora, que es el tema de DMAI. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que es calcular la demanda facturable total por día. Para realizar este cálculo de la demanda facturable total por día se utilizó una ecuación de 3.5 al cuadrado, la cual fue ingresada en una hoja de cálculo. Los cálculos parciales del mes de noviembre se muestran en la siguiente tabla, que es la 3.38, donde nos dice que la fórmula de F de P más FRI por más, y nos explica cada uno de dónde proviene. DF es la demanda facturable en kilowatts, DP es la demanda máxima de medida en el periodo de punta de kilowatts y se redondea en el entero próximo. DI es la demanda máxima medida en el periodo intermedio en kilowatts y se redondea en el entero próximo. DB es la demanda máxima en el periodo de base en kilowatts y se redondea en el entero próximo también. Y DPI es la demanda máxima en los periodos de punta e intermedio en kilowatts. FRI es el factor de reducción cuyo valor depende de la región tarifaria. FRB es el factor de reducción cuyo valor depende de la misma región tarifaria. Y max es el significado de máximo, es decir, cuando la diferencia de demandas. Otro punto es analizar el factor de la demanda facturable total por día. Bueno, ese se llevó a cabo en el análisis de registro de mediciones, en la tabla mostrada anteriormente, mediante las siguientes actividades, que son 2 puntos: identificar la distribución de probabilidad y resumir gráficamente la demanda facturable total. Aquí podemos ver un ejemplo de la tabla de la demanda máxima, que es base, intermedio y punta, y la demanda facturable total. También otro punto es identificar la distribución de probabilidad de la demanda facturable total. Se utiliza una prueba de bondad de ajuste con el programa Minitab. Bueno, los resultados de Minitab al evaluar de todas las distribuciones de su base de datos muestran los valores obtenidos de P y de Anderson-Darling, que se cumplen. Por lo tanto, se concluye que los datos introducidos siguen una distribución normal. Con base a esto, no se requiere la implementación de métodos de normalización de datos, determinando que la distribución normal es óptima para obtener resultados relacionados con 6 sigma. Aquí podemos ver un ejemplo de los criterios de prueba y ajuste para determinar la distribución de probabilidad. Como podemos ver la prueba, el criterio y el valor obtenido. También podemos ver un resultado de la prueba de bondad de ajuste realizado en Minitab en el mes de noviembre. Otro punto es resumir gráficamente la capacidad de proceso de demanda facturable total. Bueno, con base en la distribución de probabilidad identificada y los límites de especificación deseados dentro de la empresa, se realizó una gráfica de capacidad de proceso para la demanda facturable total del mes de noviembre, la cual tiene como objetivo, dentro de la metodología de DMAI, determinar los indicadores de capacidad y procesos en términos de 6 sigma, el cual determina la situación actual de la empresa con base a este factor. Aquí podemos ver el ejemplo de capacidad de proceso, también sacado de Minitab. Es un resumen gráfico de los procesos históricos de la demanda facturable total actual. Otro punto es determinar el factor de demanda facturable total por mes. En esto se realizó cada uno de los meses correspondientes, desde el mes de diciembre de 2014 hasta el mes de abril de 2015. Esto ayudó a determinar en términos de 6 sigma los resultados de la implementación del dispositivo Poka-Yoke, que determinará si existen mejoras actualmente. También el cálculo de la demanda facturable total por día en cada mes y el análisis de la demanda facturable total por día en cada mes. Se determinó el índice potencial de desempeño a largo plazo, que es el PPK, y el índice potencial de proceso, que es la ZBECH. Los resultados por cada mes. También se implementó el dispositivo Poka-Yoke. En comparación de los indicadores de proceso a largo plazo propuestos, se visualiza lo siguiente. Podemos visualizar los indicadores a largo plazo se encuentran
proporcionados para la demanda facturable total. Es decir, actualmente el control de la demanda facturable total se encuentra dentro de los límites de especificaciones, aproximado a los valores propuestos con base a los índices mínimos requeridos, que son propuestos por Pulido. Los datos recopilados por mes generan valores de 6 sigma reales, que es imposible la variación en términos de 6 sigma. Aquí podemos ver una tabla de los valores de los indicadores a largo plazo mensuales para el cumplimiento del proceso de 6 sigma. Otro punto es comparar resultados mes contra mes. Con base a estos resultados obtenidos por la implementación del dispositivo Poka-Yoke, se realizaron tablas de la demanda facturable total por mes y cargo total por el factor que se paga antes de las mejoras y después de las mejoras. Para determinar el ahorro en el pago total antes de implementar las mejoras y después de implementar las mejoras, se comparó con el recibo de la compañía suministradora de luz. Otro punto es comparar resultados generales por pago de demanda facturable. Se sacó el ahorro que se tiene por promedio respectivamente de los resultados antes de las mejoras y después de las mejoras para la demanda facturable total, por lo que se realizó las siguientes actividades. Se comparó del promedio de la demanda facturable total por mes en kilowatts de antes y después de la implementación del dispositivo Poka-Yoke. Por esta razón, se tomó el mismo periodo de tiempo comprendido en meses de mejoras contra los datos históricos. También se comparó el promedio de pago por demanda facturable total antes y después de implementar el dispositivo Poka-Yoke, con base a los recibos mensuales de la empresa suministradora de energía eléctrica proporcionada. Aquí podemos ver un ejemplo de reducción del pago por demanda facturable total después de la implementación del dispositivo Poka-Yoke. Aquí en rojo podemos ver pago por demanda facturable total después y pago de demanda facturable antes. Igual aquí podemos ver la comparación del ahorro del promedio de demanda facturable total. También es un antes y un después. Esta es la reducción del factor por demanda facturable total después de la implementación del dispositivo Poka-Yoke. Y uno es antes de la implementación. Otro punto es comparar resultados generales por pago de demanda facturable. Bueno, se sacó el ahorro que se ha obtenido del recibo de la compañía suministradora de energía eléctrica para realizar las siguientes actividades. Se compró la diferencia que existe respectivamente mes contra mes para visualizar el ahorro obtenido y obtener los resultados en términos monetarios. También se comparó la diferencia que existe respectivamente mes contra mes para visualizar el ahorro obtenido y tener resultados en términos monetarios. También se comparó la diferencia que existe respectivamente mes contra mes para visualizar el ahorro obtenido y obtener los resultados en términos porcentuales. Los resultados anteriores fueron representados como última fecha hasta el mes de abril de 2015. A partir de esa fecha se terminó el monitoreo por la llegada a instalaciones de nuevos equipos de producción, por lo que es complicado reflejar mejoras y ahorros. Aquí podemos ver una comparación de ahorro total de mes contra mes. Esta comparación de ahorro es del mes de recibo de energía eléctrica. Otro punto es la validación de los resultados. La validación de los resultados consiste en la elaboración de una prueba de hipótesis para determinar si las mejoras observadas y esperadas en el análisis de los resultados son estadísticamente significativas y para establecer el beneficio de real en favor del control de la demanda facturable total por mes dentro de la empresa. Otro punto es la prueba de hipótesis. El desarrollo de la prueba de hipótesis se llevó a cabo mediante el siguiente proceso. Se realizó en un concentrado de la demanda facturable total de la empresa Coax antes de implementar el dispositivo Poka-Yoke y la demanda facturable total mejorada. También se obtuvo el tiempo total promedio de la demanda facturable total antes de implementar el dispositivo Poka-Yoke y de la demanda facturable total mejorada. Otro punto, se calcularon las desviaciones estándar de las demandas facturables totales antes y después de la implementación de las mejoras. También se combinaron las desviaciones estándar de las demandas facturables totales para obtener una desviación estándar común ponderada. Se formuló la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. También se estableció el nivel de significancia y se obtuvo la región crítica o región de rechazo para la hipótesis nula. También otro punto es se calculó el valor de la estadístico de prueba, que es el t-student. También se aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, la prueba de hipótesis se obtuvo que era 6.32 mayor que 2.32
4573, lo que significa que TestStudent se encuentra en la región de rechazo para la hipótesis nula, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, concluyendo que la media de las demandas facturables totales antes de implementar las mejoras con el dispositivo Poka-Yoke es mayor que la media de las demandas facturables totales. Una vez implementado el sistema Poka-Yoke, considerando que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar lo contrario.